Viajemos al siglo XV en Escocia, donde se desencadenaron acontecimientos no solo increíbles, sino también profundamente aterradores. Estos perturbadores episodios involucraron la desaparición de más de 1000 personas durante el reinado del monarca Jacobo V de Escocia. El protagonista central de esta historia real llevaba el nombre de Sonibin, originario del condado de East Lothian, a unos 13 kilómetros al este de la ciudad de Edimburgo. A pesar de las diversas interpretaciones sobre su fecha de nacimiento, la versión más precisa indica que Sonibin vino al mundo en el año 1390, encontrando su final en 1437. Los acontecimientos tuvieron lugar en un paraje sumamente inhóspito para aquel entonces, una región escasamente poblada y raramente visitada por comerciantes y viajeros. Sonibin nunca logró encajar ni en la comunidad que lo rodeaba ni siquiera en su propia familia, quienes anhelaban que siguiera los pasos de su padre, un panadero del pueblo. Desde temprana edad, resultó claro que su lugar en la sociedad era ambiguo, y su aversión al trabajo y la falta de esfuerzo por integrarse lo apartaban aún más. Los registros históricos indican que Vin era infamemente vago y confrontaba problemas para obedecer las leyes. Finalmente, llegó el día en que, agotado de intentar seguir un camino honesto como su familia le recomendaba, decidió dejar su lugar de origen junto a una mujer llamada Agnes Douglas. Esta mujer, señalada por los lugareños como bruja y acusada de prácticas siniestras, incluyendo sacrificios humanos y pactos con el diablo, llevaba el sobrenombre de Black Agnes Douglas, la bruja oscura de Lothian. Estos dos inadaptados emprendieron un viaje que los llevó a un lugar oculto de la civilización, desvaneciéndose de la vista de todos. Tras meses de periplo y evasión, la pareja finalmente eligió sentarse en un rincón remoto. Su elección recayó en la localidad de Sacersie, cerca de Balandreo. Durante su exploración en busca de alimento y refugio, se encontraron con la entrada de una cueva con vista al mar. El descubrimiento ocurrió mientras la marea estaba baja, dejando en claro que cuando subiera, la entrada se ocultaría al ojo humano. Este hallazgo ofrecía el escenario perfecto para su ocultamiento, permitiéndoles vivir en completo aislamiento. La historia cuenta que antes de partir del pueblo, Sonibin y Agnes Douglas formalizaron su unión en matrimonio. Aunque algunos residentes locales sospechaban que habían encontrado refugio en alguna cueva cercana a la costa, nunca se pudo determinar con exactitud su paradero, aunque indicios apuntaban a la costa del condado de Galloway. Más tarde se descubrió que habían hallado refugio en una cueva de notables dimensiones, que ofrecía un ambiente cálido y seco. Este santuario les permitió sobrevivir durante un cuarto de siglo, pasando los crudos inviernos en relativa comodidad. La cueva estaba inteligentemente oculta, siendo su acceso viable solo en momentos de marea baja. Cuando la marea ascendía, el agua la cubría por completo, volviéndola invisible. La subsistencia de la pareja se basaba en la pesca, la caza y el saqueo a los viajeros que cruzaban la zona. La leyenda sostiene que fue en uno de esos asaltos cuando Sonibin probó por primera vez carne humana, al atacar a un bahiallero para arrebatarle su comida. En su hambre desesperada, llevó a la víctima a la cueva y la consumió. Agnes, tras este episodio, planteó la posibilidad de recurrir a la carne humana para evitar la inanición en las difíciles condiciones. Con la llegada de hijos, la necesidad de alimentos se intensificó. Para ocultar sus actos, destrozaban los cuerpos para que parecieran haber sido víctimas de animales salvajes, aunque la mayoría de los afectados desaparecían sin dejar rastro. Atacaban a solitarios, preferiblemente de noche, para evitar testigos. El tiempo transcurrido vio nacer a 8 hijos y 6 hijas de Agnes y Sonny. Con una familia creciente, las cacerías humanas se multiplicaron. A lo largo de 25 o 28 años de actividades atroces, el clan se expandió, incrementando el ritmo de asesinatos y desapariciones. Convertidos en un siniestro grupo caníbal, preferían actuar en la oscuridad para evadir la justicia. La cueva, a menudo bloqueada por las mareas, y la habilidad del clan para eliminar pruebas los mantuvo escapando de la detección. Aprendieron a cazar con velocidad, eliminando de inmediato a sus presas, rodeándolas para evitar escapatorias. Esta táctica aseguraba que ninguna víctima pudiera alertar a otros ni identificar a sus verdugos. Con el tiempo, la alarma por las muertes y desapariciones en la región se extendió rápidamente. Los lugareños instaron a las autoridades de Glasgow a resolver los misteriosos casos de personas desaparecidas en la zona. En medio de la ausencia de pistas concretas, las autoridades se enfrascaron en una auténtica caza de brujas, llevando a la horca a docenas de inocentes. Sin embargo, estas ejecuciones tuvieron un impacto limitado en el clan caníbal, que permanecía en gran medida al margen de la situación. La familia Dean continuó sus horrendos actos de barbarie en completa clandestinidad.
Con el paso del tiempo, los habitantes locales comenzaron a notar señales inusuales en torno a las desapariciones. Los acantilados cercanos a la cueva arrojaban restos de personas, huesos y, en raras ocasiones, cadáveres que aparecían con todas sus posesiones y dinero intactos. Al principio, la comunidad creyó que un animal salvaje era responsable de estos sucesos desconcertantes. Inicialmente, los propietarios de posadas fueron culpados en gran medida, ya que los viajeros desaparecidos solían haberse alojado en sus establecimientos. Muchos de estos dueños fueron ahorcados sin motivo aparente, simplemente porque habían albergado a las víctimas días antes de su desaparición. Estas reacciones se debían a la presión de la comunidad, que ansiaba desesperadamente encontrar a los culpables detrás de estas misteriosas desapariciones. La cueva donde residía esta enigmática familia se adentraba unos 2 kilómetros en la tierra, y unos 200 metros de su entrada se inundaban con la subida de la Maaria, sumiendo la cavidad en la oscuridad. La cueva presentaba varios túneles ramificados y carecía de las comodidades de la civilización. Los Bin no hacían uso del fuego ni vestimenta. Su modo de vida se asemejaba al de cualquier animal que encontrara refugio en una gruta. Numerosas redadas se llevaron a cabo en hogares locales, posadas y fincas privadas, mientras que bosques y áreas remotas fueron rastreados en busca de pistas, sin resultado alguno durante años. A pesar de los esfuerzos, las desapariciones continuaban. Incluso en medio de estas incursiones y búsquedas por los bosques en lugares apartados, los investigadores pasaron cerca de la cueva donde habitaban, pero no la consideraron una posible morada debido a su oscuridad, ubicación en acantilados y la inundación periódica. Con el tiempo, se volvió evidente que los actos no podían ser atribuidos a animales salvajes, ya que en muchas ocasiones grupos de 2, 3 e incluso 6 personas desaparecían simultáneamente. En una serie de ataques meticulosamente planeados, ninguna víctima sobrevivió para relatar los horrores que acontecieron, lo que perpetuó el misterio de los perpetradores detrás de estas acciones. Los responsables operaban con una precisión sorprendente. Primero emboscaban a un amplio número de individuos, pertenecientes a lo que se conoció como la familia caníbal. Si alguna víctima lograba evadir la primera embestida, un segundo grupo acechaba en un anillo exterior, asegurando que escapar fuera prácticamente imposible. Su nivel de organización era innegable, permitiéndoles atacar incluso a grupos numerosos, ya que, como se revelará más adelante, los miembros del clan proliferaron considerablemente. Con el tiempo, el clan aumentó en número, pasando de 2 adultos a incluir a sus hijos y nietos. La endogamia era evidente en su genealogía, lo que arrojaba luz sobre su conducta aberrante. A medida que su número creció, también lo hicieron las masacres. Las víctimas eran cazadas por su carne, siendo despojadas de sus ropas y posesiones. El comportamiento del clan era primitivo y despiadado, alejado de toda humanidad. Aunque los lugares de los crímenes estaban manchados de sangre y restos viscerales, y se encontraban signos de heridas hechas con cuchillos o armas afiladas, la sorpresa llegó al descubrir que las víctimas presentaban heridas adicionales, como mordiscos y arañazos. Estos ataques combinaban la ferocidad de animales salvajes con la intervención de herramientas cortantes. A lo largo de un cuarto de siglo, estas atrocidades asolaron la región escocesa. La leyenda hablaba de entidades fantasmales inhumanas que perpetraban estos actos sadistas, dejando ninguna huella de testigos vivos. La desesperación llevó a la justicia a interrogar a locales, viajeros y transeúntes, y algunos inocentes, presionados por las acusaciones, sufrieron ejecuciones injustas. La situación se volvió tan angustiosa que incluso el rey emitió una orden para resolver el enigma, cansado del perturbador asunto. Con el tiempo, los ataques del clan se volvieron más eficaces y mortales, al incrementar su número y mejorar su armamento. Su enfoque se centró en la carne humana, ignorando los animales involucrados en los ataques, pero llevándose las armas de las víctimas. En medio de estos eventos, la región experimentó un declive poblacional. Los embates de los caníbales, sumados a los asesinatos de oficiales reales y la emigración de familias, redujeron las visitas a la zona. En un periodo de aproximadamente 25 años, se estima que estas criaturas cobraron la vida de alrededor de 1000 personas, sin hacer distinción de género ni edad. La leyenda sostiene que en 1435, una víctima logró escapar de sus garras, marcando un punto de quiebre en su reinado de terror. El incidente se desenvolvió de la siguiente manera: en la caída de la tarde, tras asistir a una feria, un matrimonio de comerciantes se encaminaba hacia su hogar. Montaban juntos en el lomo de un único caballo, cruzando inadvertidamente las cercanías de la zona donde se habían producido las misteriosas desapariciones. Fue en este momento que el clan atacó. El clan,
compuesto por hombres y mujeres, embistió al matrimonio. Las mujeres del grupo se abalanzaron sobre la esposa del mercader y la despojaron de su montura. Mientras tanto, los hombres del clan se dirigieron al esposo. Este último, armado con una pistola y una espada, se defendió con tenacidad. Intentó rescatar a su esposa, pero el caballo, aterrado, se volvió ingobernable y solo ansiaba huir. El comerciante luchaba con dificultad contra los caníbales, observando horrorizado cómo su esposa sufría una tortura indescriptible. Los caníbales la desnudaron y comenzaron a devorarla viva, mordiendo su cuello y bebiendo su sangre, arrancando sus entrañas para devorarlas en el lugar. Mientras tanto, otras mujeres del clan la descuartizaban mientras aún estaba viva, consumiéndola sin piedad. Ante la impotencia de no poder salvar a su esposa y viendo que estaba perdida, el comerciante tomó la decisión de huir a galope, hiriendo a algunos caníbales en su huida. La familia caníbal, al percatarse de su escape, lo persiguió con ferocidad. Sin embargo, la fortuna sonrió al comerciante, pues unos pocos metros adelante se encontraba un grupo numeroso de personas que también volvían de la feria. Gritando, alertó a este grupo de lo que estaba ocurriendo. Ante esta intervención inesperada, los caníbales desistieron de la persecución, dejando un testigo vivo por primera vez. Retrocedieron y se replegaron en su escondite subterráneo. Tras el ataque, el comerciante denunció el incidente a las autoridades, proporcionando un relato vívido y detallado de lo sucedido, incluida la dirección en la que huyeron los caníbales. La noticia llegó rápidamente a oídos del rey, quien movilizó con prontitud un ejército de 400 soldados para enfrentar a los caníbales. El propio rey se sumó a la expedición. La fuerza real, liderada por el monarca, emprendió la búsqueda en la misma zona del ataque. Durante un extenso periodo, exploraron los acantilados, los bosques y las áreas remotas sin resultados. Incluso, pasaron cerca de la cueva varias veces sin percatarse de su presencia. En ocasiones, la alta maharia ocultaba la abertura de la cueva, pasando desapercibida ante sus ojos. En uno de los pasajes cercanos a la cueva, un pequeño grupo de rastreadores llevaba consigo perros de caza altamente entrenados. Los canes, al atrapar la pista, comenzaron a ladrar sin cesar en dirección a la abertura. Aunque inicialmente los rastreadores vacilaban en adentrarse, creyendo que nada podría encontrarse allí, la persistencia de los perros los instó a reconsiderar. Siguiendo los incesantes ladridos, ingresaron en la cueva. La entrada conducía a un estrecho y oscuro pasaje en zigzag, desencadenando dudas entre los hombres por la viabilidad de alguien viviendo en ese lugar. Sin embargo, los perros intensificaban su agitación a medida que avanzaban, llevándolos cada vez más profundamente. El rey, quien observaba la escena, ordenó el ingreso con antorchas y armas en mano para finalmente descubrir que residía en aquel lugar. Lo que se reveló fue un panorama de horror. A medida que avanzaban, se encontraron con restos humanos, extremidades, carne humana secándose, e incluso avistaron un niño mutilado colgando de estacas, destinado a secar su carne. La macabra visión se sumaba al repulsivo jede de carne en descomposición, que provocó náuseas y vómitos entre los soldados. Al penetrar más profundamente en la cueva, se toparon con una cámara amplia y seca. Al levantar la vista, se horrorizaron aún más. Toda la familia caníbal se hallaba inmersa en un horrendo festín, ajena a su presencia. Los niños jugaban con los restos de los cadáveres, rodeados de brazos, piernas, huesos y cabezas. Incluso habían elaborado abalorios y objetos con los restos humanos. El recuento arrojó un total de 48 personas, adultos y niños, que conformaban el siniestro clan caníbal. Sonibin, su esposa, 8 hijos varones, 6 hijas, junto con 18 nietos y 14 nietas fruto del incesto, vivían en condiciones infrahumanas dentro de la cueva, rodeados de los despojos de sus víctimas y un fétido jede. La familia fue capturada y llevada a Edimburgo, sin necesidad de un juicio debido a las evidencias abrumadoras de su culpabilidad en las desapariciones. La ciudadanía clamaba por su ejecución. El rey ordenó que el castigo se llevara a cabo públicamente, para que todos los habitantes de Edimburgo fueran testigos. Previamente, se separó a los hombres de las mujeres del clan. A los hombres se les amputaron brazos y piernas, permitiendo que se desangraran hasta la muerte, mientras las mujeres observaban la macabra escena. Luego, las mujeres enfrentaron su destino, siendo quemadas vivas en una hoguera. Finalmente, los niños del clan fueron ejecutados por decapitación. Este caso evidencia de manera indiscutible la identidad de los responsables tras las desapariciones que sacudieron aquella apartada región escocesa en ese periodo. Sin embargo, resulta fundamental destacar que Sonibin y su esposa debían estar aquejados por algún tipo de trastorno para gestar semejante situación. En una suerte retorcida,
Ambos compartían una desequilibrada mentalidad que les permitió forjar esta familia de caníbales. La dinámica cambia en el caso de sus hijos y nietos, cuyas vidas comenzaron y se desenvolvieron en ese entorno desde su nacimiento. Ignoraban por completo otra forma de vida. De haber sido educados y criados en diferentes circunstancias, es plausible que se hubieran desarrollado como personas comunes, con oficios, familias y hogares. Sin embargo, al ser criados según la impronta distorsionada de sus padres, asumieron como normal lo que presenciaban y copiaban sus progenitas. Vale la pena mencionar que la gran mayoría de ellos fue encontrada semidesnuda, sugiriendo que habían desarrollado defensas naturales para enfrentar el frío de Escocia. Su sistema digestivo parecía haberse adaptado eficientemente a la carne cruda. Sorprendentemente, en un lapso de apenas 25 años, la familia creció de 2 a 48 miembros. Este inusitado caso nos invita a reflexionar sobre la vida de nuestros ancestros. Vivían en cuevas como refugio, sin educación ni cultura en tiempos prehistóricos, posiblemente dando lugar al incesto y al canibalismo con otras tribus, y hallando formas de subsistir en condiciones deshumanizantes. Su capacidad de adaptación les permitía multiplicarse velozmente. Dado que esto ocurrió en una época donde no se realizaban estudios exhaustivos, queda pendiente un análisis científico que hubiera arrojado luz sobre aspectos como sus métodos de comunicación, la salud mental de sus descendientes si actuaban así debido a su entorno limitado. Quedan también sin respuesta interrogantes sobre cuántos hijos y nietos perecieron en esos 25 años, cuántos lograron llegar a la adultez y cuántos fallecieron en el camino, aspectos que arrojarían luz sobre las condiciones de vida ancestrales, incluida la resistencia a enfermedades. Desde mi perspectiva y la de muchos expertos, sobrevivir en condiciones adversas fortalece el organismo humano y animal. El cuerpo se adapta a afrontar desafíos como el frío, la falta de alimentos y la higiene. La existencia en un entorno hostil crea seres resistentes, mejor equipados para sobrevivir que aquellos que viven en condiciones más benignas desde un principio. En este contexto, vale mencionar el caso de un niño en Francia hace siglos, quien vivía desnudo en el bosque y demostraba resistencia al frío extremo y la nieve. Hace ya algunos siglos que vivía solo en el bosque totalmente desnudo. Cuando le capturaron no mostraba síntomas de frío incluso cuando estaba desnudo en la nieve, ni siquiera su cuerpo reaccionaba poniéndose roja la piel. Numerosos ejemplos de niños criados en la naturaleza demuestran su capacidad para adaptarse y cazar, interactuando con lobos u otros animales, lo que sugiere que cualquiera criado desde cero en la naturaleza podría haber sobrevivido como lo hacían nuestros ancestros, guiados solo por la necesidad de subsistir. Casos similares a los expuestos se hallan en todo el mundo, sirviendo de recordatorio de la notable capacidad de adaptación humana en circunstancias extremas. Si te ha gustado, suscríbete y dame un like. Para contactar conmigo puedes hacerlo a través del correo turco13misterios@gmail.com. Si te gusta este tipo de temática, puedes comprarme cualquiera de mis 14 libros que tengo a la venta en Amazon, con el nombre de Carlos Arcas Jiménez. Te sugiero alguno de ellos: Criptozoología con Carlos Arcas Jiménez, volumen 1 y volumen 2, Misterios de la Antártida, Misteriosas desapariciones, Fundación SCP, volumen 1 y volumen 2, 47 sociedades secretas.